Bendiciones, amados. ¿Alguien está contento en este día? Qué bueno es adorar al Señor. Yo no sé de usted, pero a veces media hora, 45 minutos no es suficiente. Más cuando uno entra en esa intimidad, en esa atmósfera de Cristo Jesús, y podemos adorar y glorificar y entender el milagro que Él hizo por nosotros. El entender que la Biblia dice que aunque nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados, Cristo murió por nosotros. Así que le queremos dar la bienvenida a todas las personas que están viendo esta transmisión a través de las redes. Y yo quiero invitarlos una vez más a que nos pongamos en pie, y antes de compartir lo que Dios ha puesto en nuestro corazón en este día, que usted y yo podamos adorar una vez más al Rey de Reyes, resaltando el milagro que Jesús logró por ti y por mí en la cruz del Calvario. Adoremos. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. Dígaselo. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí.
manos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te exaltamos. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación, Señor. A ti te damos toda la alabanza en ese nombre poderoso de Cristo Jesús, que murió por nosotros, nos redimió del pecado, subió al cielo y vuelve para comenzar una eternidad contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Antes de tomar asiento, dele un aplauso fuerte a Cristo. Dele un abrazo a cualquier persona que está al lado suyo. Una vez más, la bienvenida a las personas que se conectan a través de Facebook Live, a través de YouTube Live. Gracias por conectarse. Tome asiento. Hoy vamos a comenzar una serie que es muy importante. Octubre para mí, como les he dicho antes, para mí octubre es un mes muy especial. Ve, el mundo secular, el mundo pagano mira a octubre como uno de los meses más oscuros de la humanidad. ¿Por qué? Porque el enemigo ha querido robar. Acuérdese que el diablo, su labor es robar, matar y destruir, engañar, porque dice la Biblia que Él es el padre de toda mentira y que Él es mentiroso desde siempre. Entonces, en el mes de octubre hay cosas muy importantes que suceden dentro de la iglesia. Pues el enemigo ha querido camuflar, dañar la identidad de esas cosas. Y pues en el mes de octubre el mundo secular, el mundo pagano, tiene Halloween en preparación al Día de los Muertos y un montón de cosas inventadas por el mismísimo infierno para apartar de la verdad a los verdaderos hijos de Dios. Pero en octubre hay muchas cosas que suceden tanto a nivel social, a nivel secular, pero también a nivel eclesiástico. Entre septiembre y octubre se celebra el mes o el día de la Biblia y así sucesivamente. Pero lo más importante es que el 31 de octubre conmemora el nacimiento de la Reforma Protestante. Así es que en este mes, excepto de la próxima semana que tenemos la celebración de la fiesta de la Hispanidad, que también se celebra en octubre en los Estados Unidos, hoy entonces comenzamos la serie La Reforma. ¿Cuántos de ustedes están familiarizados con ese nombre, Reforma? ¿Ok? Obviamente políticamente lo utilizamos mucho, ¿verdad? La reforma de la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, la reforma de inmigración. El gobierno usa mucho la palabra reforma, pero para la iglesia es importante conocer. Así es que yo les voy a dar una parte de la historia, pero también le voy a dar la parte teológica o la parte de la palabra para que hoy entonces, en este inicio, podamos aprender de las dos cosas, ¿verdad que sí? ¿A cuántos de ustedes les gusta la historia? ¿O solamente a mí? Yo soy apasionado por la historia, por eso como teólogo, como profesor de teología y de historia, a mí me gusta mucho el aprender, conocer, siempre estoy investigando, siempre estoy averiguando, no paro de aprender. Y qué bueno que ustedes tienen un pastor que le gusta eso, ¿no? No les gusta. Bueno. Entonces yo quiero hablar acerca de la reforma. Todavía no me pongan la proyección, pero para que tengamos un poquito de preintroducción, la iglesia cristiana, ¿cuándo nació? La iglesia cristiana. ¿Alguien me puede decir? Exactamente, después de la muerte de Cristo. Entonces la iglesia nace. No le llamaban iglesia protestante, no le llamaban iglesia católica, no le llamaban iglesia de esto, lo otro,
sino que le llamaban los del camino, así. No había una religión formada como tal. Entonces aquellos que habían abandonado el judaísmo para seguir las enseñanzas de Jesús, les decían los del camino. Ya más adelante, a partir del año 30 por ahí, ya empiezan a conocerse como los cristianos. Y la iglesia va creciendo en número, va creciendo en popularidad. Dios está haciendo grandes cosas. Pero obviamente viene de parte de Roma, de parte de los emperadores, viene la persecución a la iglesia, y en el año 70 el templo de Jerusalén es destruido y los cristianos son esparcidos por todas partes del mundo. Lo vemos ya a partir del capítulo 13, 14, 15 de los libros de los Hechos, como los cristianos empiezan a irse por diferentes lugares, y el apóstol Pablo junto con Bernabé y otros empiezan un trabajo misionero de ir a llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Bueno, a partir del año 70 la iglesia entonces es amenazada. Entonces comienzan a esconderse, empiezan a matar a los cristianos, a los creyentes. Todos los apóstoles, ¿quién quiere ser apóstol? Todos los apóstoles murieron trágicamente, asesinados. Ya no quieren ser apóstoles. Solo uno murió de viejo, el apóstol Juan, en el año 95 después de Cristo aproximadamente. Del resto, todos murieron o degollados, o quemados, o traspasados, o crucificados, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde ahí la iglesia empieza a ser perseguida. Desde el año 100 hasta el año 300 ellos se tenían que esconder. Si usted va a Roma y ve el Coliseo romano, ahí murieron millones de cristianos. Eran tirados a la arena y soltaban leones, soltaban gladiadores, y morían muchos cristianos, muchos creyentes. En el año 300 sucede algo, y un emperador romano tiene una visión, y en esa visión él pregunta que qué significaba, y le dijeron, él vio una visión como de una cruz en una bandera, y le dijeron, ese es el símbolo de la gente que está escondida y los que estamos matando en el circo y todo eso. Y dice que él mandó a hacer una bandera, y a los escudos él les puso esa cruz, y esa batalla él la ganó. Entonces, en agradecimiento a esa revelación que él tuvo, ese sueño, entonces convocó a los de esta fe, y entonces de ahí surge en el año 322 después de Cristo, él oficializa la religión. No era opción, todo el mundo tenía que pertenecer a la religión. Y esa religión él la llamó la Iglesia Universal. La palabra universal traída al latín es católica. Entonces la religión católica es la religión oficial ahora. Desaparece entonces el nombre de los del camino, de los cristianos, y ahora los cristianos se convierten en parte de la religión oficial, que es la iglesia ¿qué? Católica. Y eso sucede desde el año 300 en adelante. Entonces todo el que quería creer en Dios y participar de Dios tenía que ser miembro de una iglesia católica. Quiero hacer un paréntesis, un disclaimer, la letra chiquita. Lo que usted va a escuchar a continuación no es en contra de ninguna religión. Es mejor salir eso de una vez, ¿verdad que sí? Mire, yo sé que esto le va a chocar a algunos presentes, y qué pena con ustedes, pero yo creo que hay mucho católico que va para el cielo, en un término decir, ¿no? Como también creo que hay muchos llamados evangélicos que se van para el infierno. Una vez dice que murió un individuo, iba para el cielo, pero en ese camino al cielo el hombre era medio curioso y se desvió
y se fue para el infierno. Medio chismosito el muchacho. Y se fue para el infierno y allá toca la puerta y un angelito rojito le dice: ¿qué quiere aquí? Usted no tiene que estar aquí. No, no, es que solamente pasaba, pero tengo una curiosidad. ¿Cuántos católicos hay aquí en el infierno? Y el diablito le dice: está lleno. El hombre dice: yo sabía. ¿Cuántos testigos de Jehová hay aquí? Sí. Yo sabía. ¿Cuántos mormones? Mire. Y el hombre, por curiosidad, dice: ¿y cuántos evangélicos? ¿Cuántos cristianos evangélicos? Y le dice el diablito: mire, pero llenito. El hombre quedó confundido. Se va para el cielo. Allá lo espera Pedro, el que tiene las llaves. Y Pedro le dice: bienvenido al cielo. Y el hombre le dice: gracias, Pedro. Mira, pero antes de entrar, yo quiero hacerte una pregunta. Vengo confundido, porque es que vengo del infierno y hice unas preguntas que me dejaron confundido. Y Pedro le dice: a ver, pregunta. Y dice Pedro: una preguntica. ¿Cuántos católicos hay aquí? Pedro le dice: ni uno. El hombre dice: eso ya hace sentido. Pedro, ¿cuántos testigos de Jehová hay aquí? Ni uno. ¿Y mormones? Ni uno. Entonces el hombre dice: yo lo sabía. Pero ¿cuántos cristianos llegamos? Y él dice: ni uno. El hombre quedó más confundido que Adán en el día de la madre. Y le dice: Pedro no comprende, porque el hombre hablaba inglés. No comprende, Pedro. Y Pedro le dice: aquí solamente están los lavados por la sangre del Cordero. ¿Sabe qué significa eso? Que ni la religión ni la denominación salva a nadie. Usted no se salva ni por ser cristiano ni por ser católico. Usted no nace. Usted se hace cuando Cristo viene a su vida y lo hace una nueva criatura. ¿Alguien entiende? Entonces, tengo amigos católicos. He ministrado junto a sacerdotes llenos del Espíritu Santo. ¿Me están entendiendo? Por eso yo no juzgo. Es Dios el que juzga. Pero es que la Biblia dice, y ahí es donde empezamos a transversar la Biblia, ¿no? La Biblia dice, sí, ¿qué dice la Biblia? Porque habla de la gran ramera. ¿Y quién es la gran ramera? Ahora, si la Iglesia Católica es la gran ramera, ¿no dice Apocalipsis: salid de ella, pueblo mío? ¿Dice o no dice eso? ¿Salid de ella qué? ¿Salid de ella qué? Quiere decir que Dios tiene pueblo ahí. Si dice pueblo mío, están ahí. ¿Me están entendiendo? Entonces no juzguemos. Ahora, la Biblia dice: por sus frutos ¿qué? Los conoceréis. Entonces mucha gente, como muchos de ustedes y muchos de nosotros, fuimos de la religión popular. Pero después, por la misericordia de Dios, fuimos alcanzados y ahora vivimos en esta gracia. Pero saliendo ahora del paréntesis, eso fue un paréntesis solamente. Saliendo del paréntesis, entonces todo iba bien hasta que el ser humano, el hombre, no Dios, los líderes religiosos empezaron a poner cosas, a cambiar cosas, a suplantar cosas, a permitir cosas. ¿Por qué? Porque en ese tiempo también existía el paganismo, la adoración a otros dioses. Entonces, como la religión oficial tenía que ser la Iglesia Católica, la única manera para los ocultistas y toda esta gente poder hacer y profesar su fe es que tuvieron que hacer una fusión. ¿Me están siguiendo? Por eso muchas de las prácticas del catolicismo se volvieron prácticas cambiadas por el paganismo. Por lo tanto, la gente desde el año 500, 600 que se empezaron a introducir todas estas doctrinas, la gente las aceptaba como palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Le voy a decir el por qué. En el año, no me quiero adelantar, pero para que ustedes entiendan, hoy en la mañana
Le pregunté, ¿a quién le pregunté? ¿Ah? No, Dios no me habla por celular, Él me habla. Le pregunté a ChatGPT. Yo no uso ChatGPT, uso uno mejor de vez en cuando, que es, pues que no quiero hacer propaganda, pero bueno, después se lo digo si lo quiere personalmente. Pero escuche esta situación real, porque a veces nosotros no entendemos ciertas cosas. Para el siglo XVI, 1500 en adelante, de la población en Europa, continente, nosotros somos continentes que tercermundista, nos llaman, ¿verdad? Europa, primer continente. Para el siglo XVI, ¿cuál cree usted en porcentaje que era el analfabetismo en ese tiempo? ¿50%? ¿20%? ¿30%? Le voy a decir lo que dice ChatGPT. El analfabetismo en Europa durante el siglo XVI era extremadamente alto, aunque variaba significantemente según la región, clase social y género. ¿Están listos? Se estima que entre el 80 y el 95% de cada 100 personas, solo 5 sabían leer y escribir. En ese tiempo. ¿Ya saben para dónde vamos? Europa era analfabeta a principios del siglo XVI. Solo una pequeña élite sabía escribir. ¿Quiénes eran? Los clérigos, los nobles, los comerciantes ricos y algunos artesanos urbanos. Las zonas protestantes, y escuche lo que hace la diferencia en Europa en el siglo XVI en adelante. Las zonas protestantes del norte de Europa, especialmente detrás de Roma, comenzaron a mostrar tasas de alfabetización ligeramente superiores, ya que Lutero promovía la lectura de la Biblia. Italia y los Países Bajos tenían tasas mejores debido a su desarrollo comercial urbano. Las zonas rurales tenían tasas de analfabetismo más alto que en las ciudades. Las mujeres tenían la más alta tasa de analfabetismo significativamente a comparación de los hombres. Incluso entre la nobleza, muchas mujeres no sabían leer y escribir. Factores claves de la educación. La educación estaba limitada principalmente a escuelas monásticas y catedráticas. La imprenta en 1440 apenas estaba comenzando a tener impacto. La mayoría de la población trabajaba en agricultura y no necesitaba leer la lectura en sus actividades diarias. En el siglo XVI, entonces marca un cambio gradual, especialmente con la reforma protestante y la difusión de libros impresos, pero la alfabetización masiva no llegaría hasta mucho después. Entonces imagínense, ahora la iglesia, la religión popular introducía cosas que contradecían la misma palabra de Dios, y entonces sucede que antes de Lutero, y ahí sí ya ayúdenme por favor, antes de Lutero sucedieron otras personas. Lutero surge en el 1517 a hacer la protesta, pero antes de Lutero hubo 3 individuos más, pero le voy a dar los primeros 3. Ayúdame a ir rapidito porque el tiempo apremia. Esos 3 son John Wycliffe o Wycliffe, John Hus o Juan Hus y Jerónimo
Savonarola. Ok, vamos a ver rapidito cada uno de ellos. Ayúdame. No, se me adelantaron. Se me adelantaron. Hay otras fotos antes de esa. ¿Comprende? Gracias. Thank you very much. Entonces, el primero es Juan Wycliffe o Wycliffe. Él nació en 1320, murió en 1384. A él se llamaban la estrella matutina de la Reforma. Fue el primero que empezó a decir, espérate, estamos haciéndolo mal. Estamos enseñando algo que no es correcto. Él tradujo la Biblia al inglés y proclamó que las escrituras, no la iglesia, eran la autoridad suprema. Denunció las indulgencias y afirmó que Cristo, no el Papa, era la cabeza de la iglesia. Wycliffe murió de muerte natural, pero interesante esto. Durante el concilio de Constanza en 1415, todo esto es verificable en Google. Durante el concilio de Constanza en 1415 se le declaró hereje después de morir. ¿Y sabe qué hicieron? El Papa Martín V, 44 años después de morir, Wycliffe dio la orden en el 1428 de exhumar su cuerpo, y una vez más su cuerpo fue quemado y arrojaron sus cenizas al río Swift como castigo simbólico. O sea, él no se iba a quedar sin castigo. 44 años después lo desenterraron, quemaron lo poquito que quedaba y tiraron sus cenizas. El segundo es Juan Hus o John Hus, 1369 a 1415, cuando muere en Bohemia. Predicó las mismas verdades y él sí, desafortunadamente, lo quemaron vivo por orden del Papa. Esas eran las ejecuciones de ese tiempo, cuando usted contradecía la iglesia. Fue quemado en la hoguera por su fe, pero antes de morir profetizó lo siguiente, ojo: hoy quemáis un ganso, porque la palabra hus significa ganso en checo. Hoy quemáis un ganso, pero dentro de 100 años vendrá un cisne al que no podrán quemar. Y 100 años después aparece Martín Lutero. El último de hoy es Girolamo Savonarola, 1452 a 1498 en Florencia. Él clamó contra la corrupción papal y llamó al arrepentimiento. También fue ejecutado en la hoguera en plena plaza de Florencia. Así es que estos hombres pagaron con su vida, pero sembraron una semilla que después iba a florecer. Entonces la chispa, mis amados, se enciende en el año 1517, donde un monje católico, Martín Lutero, tenía un problema. Este hombre amaba a Dios y el pecado que había en él lo hacía miserable, lo hacía tener una vida de mucha depresión. Él se latigaba constantemente: por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Él vivía ayunando, vivía siempre como Pablo, pidiéndole perdón a Dios, que tuviera misericordia. Entonces, en su búsqueda, en su afán, en su necesidad, Martín Lutero encontró en la palabra de Dios el refugio. Encontró que la Biblia dice que el justo se salva por la fe. Encontró que la fe, que la salvación es por medio de la gracia de Dios. Y entonces Martín Lutero empezó por medio de la Biblia a decir: esto lo estamos haciendo mal.
esta doctrina no es correcta. La Biblia dice esto, nosotros estamos enseñando esto. Y levanta entonces las 95 tesis. Lutero entonces escribe un documento llamando a la iglesia a sentarse a dialogar y a ver dónde estaban errados. Yo creo, no sé si hay una foto ahí. Y entonces él clava estas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg en Alemania. Lutero entonces lo pone, acuérdese que la gente está empezando a leer. La imprenta acaba de ser inventada. Entonces él escribe y como no le hacían caso, él fue y clavó estas 95 tesis en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. Eso provocó entonces una persecución. Él se tuvo que esconder, se tuvo que apartar. Lutero nunca dejó de ser católico, porque su situación no era comenzar una nueva denominación, comenzar una cosa nueva, sino que la iglesia despertara a la realidad de la Biblia. Él entonces tuvo que aislarse y ahí traduce también la Biblia en alemán, y de ahí es donde nosotros podemos tener la Biblia más adelante. Ahora, 3 puntos encontró Martín Lutero. 3 puntos, y esos son los 3 puntos que yo le voy a dar en los próximos 3 horas. Pero bueno, no mentira, no. Solamente quiero hablar de 3 puntos. Número 1, algo que descubrió Martín Lutero en su estudio por la palabra es que somos salvos por gracia solamente. Recuerde que ellos hablaban latín en ese tiempo. El idioma oficial era el ¿qué? El latín. Entonces él descubre que solus Christus, solamente la salvación era a través de la gracia. Entonces el número 1, la gracia, solo gratia. La gracia era suficiente. ¿Y qué dice la Biblia? Porque por gracia sois ¿qué? Salvos. Por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Entonces la gracia, la palabra gracia, gratia, significa favor no merecido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por lo tanto, nuestra salvación no depende de qué tan bien tú te portes, no depende de qué tantos estudios tú tengas o a quién tú conozcas. La salvación depende de la gracia y la misericordia de Dios, que tiene por ti y por mí desde antes de la fundación del mundo. Entonces usted y yo somos salvos ¿por qué? Diga conmigo, soy salvo por gracia. La gracia es un favor inmerecido. ¿Ve? En los días previos a la reforma, la iglesia enseñaba que la salvación era una combinación, ojo, de la gracia de Dios y de las obras humanas. Se decía que uno debía ganar la gracia mediante ¿qué? Penitencias, que era lo que hacía Martín Lutero. Penitencias, peregrinaciones, compra de indulgencias, buenas obras. Compra de indulgencias. En ese tiempo el catolicismo se inventa la palabra purgatorio. No está en la Biblia, no está en los primeros cristianos. Aparece el purgatorio en esos tiempos después del 10º siglo como una invención. ¿Para qué? Para recaudar fondos para construir la Basílica de San Pedro. Entonces encargaron a un cardenal a que fuera por todos los pueblos, por todas las ciudades, vendiendo indulgencias. Verídico, lo puede buscar en Google también. Venta de indulgencias en el siglo XVI. Entonces la venta de las indulgencias es que él andaba y decía, y esta era la frase que él utilizaba: cuando tu moneda toca el recipiente, entonces un familiar tuyo saldrá del limbo, saldrá del purgatorio.
Entonces le vendían de antemano a las personas opciones para, si pecabas, eso te reducía años del purgatorio. Una vez Martín Lutero, caminando por el pueblo, se tropieza con un borracho. Y Martín Lutero, como cura del pueblo, como el pastor del pueblo, le dice: sin vergüenza, vaya a su casa a dormir esa cruda, esa resaca. Mire que se va para el infierno. Y él saca la indulgencia y le dice: no, yo ya pagué mi indulgencia. Eso fue lo que provocó en Martín Lutero decir: espérate, ¿qué es lo que estamos enseñando? Y se fue a la palabra. Y ahí entendió que era por gracia, no era por comprar un milagro. Mira lo que dice Romanos 11:6, dice: y si es por gracia, ya no por las obras. De otra manera, la gracia no es gracia. Y si por las obras, ya no es gracia. De tal manera que la obra ya no es obra. Entonces, no sé si tengo ahí Timoteo 3, 4, 5, dice: nos muestra hermosamente esta verdad. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los santos, nos salvó no por las obras de la justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia y el lavamiento de la regeneración por la renovación por el Espíritu. Dos, no solamente somos justificados por la gracia, pero somos justificados por la fe. Martín Lutero encuentra en la palabra de Dios que dice: mas el justo vivirá por fe. Romanos 3:28 declara: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. No era lo que la gente hacía, sino simplemente por la fe. Somos justificados por la fe. Y ahí hay una palabra muy importante. Diga conmigo: justicia. Lutero entendió que la justicia de Dios no era la justicia de que Dios demandaba, la cual teníamos que hacer para alcanzar la salvación, sino la justicia de Dios que imputa. No la justicia que demanda, sino que la justicia que imputa cuando creemos en Cristo. No es nuestra justicia, sino la justicia de Cristo acreditada a nuestra fe. O sea, no es la justicia de lo que es que te portaste bien, sino lo que Él hizo. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios en medio de nuestro Señor Jesucristo. Les doy otra escritura, Gálatas 2:16 dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Y por último, la salvación es solamente a través de Cristo. Solus Christus. La tercera verdad fundamental es que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué dice Primera de Timoteo 2:6 al 5 al 6? Dice: porque hay ¿cuántos dioses? Un solo Dios. ¿Y cuántos mediadores? Y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Diga conmigo: un solo mediador. En los días de la Reforma, la iglesia enseñaba que María, los santos y los sacerdotes eran mediadores entre Dios y el hombre. La gente entonces oraba a los santos, compraba sus indulgencias y entonces
dependían de un sistema sacerdotal para acercarse a Dios. De ahí es donde vienen las confesiones, los confesionarios. De ahí es donde vienen todas esas invenciones. La Biblia dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. ¿Verdad que sí? Primera de Juan 2:1. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces yo no tengo que ir a ningún hombre a confesar mis pecados. ¿Para qué utilizar un intermediario cuando puedo ir directamente a papá? Por eso la diferencia, mis amados, entre un rezo y una oración. Hay personas que hacen rezos. El Señor no está buscando rezos. Es más, los discípulos le dijeron a Jesús, lo vieron orando. Los mismos discípulos estaban acostumbrados a los rezos. Y cuando ven a Jesús orando diferente, en Mateo 6, ¿qué le dicen los discípulos? Señor, enséñanos a orar. Ah, pero ellos sabían, porque como buen judío tenía que saber rezar las oraciones. Pero Jesús vino con algo diferente: enséñanos a orar. Y ahí es donde Jesús nos da el modelo del Padre Nuestro. Cuando oren, oren de esta manera: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Es un modelo de oración, no es para repetirlo. ¿Me están entendiendo? Entonces, la fe que nos justifica, sabemos que es a través de ¿quién? De Jesucristo. Ya estoy terminando. Cuando Cristo se sentó, dice, creo que tenemos ahí Hebreos. Gracias. Mira lo que dice Hebreos 10 del Juan. Póngame a Juan entonces. No, déjeme ahí Hebreos. Pensé que tenía otro. Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie, ¿quién? ¿Quién es nadie? Nadie es nadie. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No es Buda, no es Mahoma, no es María, no es ni tu mamá ni tu papá. Es Cristo. Nadie puede ayudarte a ti a acercarte a Dios. ¿No dice la Biblia que tú y yo tenemos acceso directo al trono de la gracia? Hebreos 10, del 10 al 14 nos dice: en verdad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. ¿Qué está diciendo aquí el escritor de Hebreos? Todavía existía en ese tiempo el templo de Jerusalén. Entonces, en ese templo de Jerusalén que fue destruido en el año 70, cuando comienza la persecución de los cristianos, hasta antes del año 70, la gente judía acostumbraba ir a el templo a presentar ofrendas de sacrificio. Se portaba mal, iba al templo y allá afuera le vendían la tórtola, le vendían el palomo y lo tenía que llevar a un sacerdote. Y el sacerdote hacía ese sacrificio, y por medio de ese sacrificio Dios pasaba temporalmente por alto el pecado de esa persona. Por eso entonces Hebreos hace referencia a eso. Lo vuelvo a leer. Versículo 12 dice, a partir del 11: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca, ¿qué es lo que hacen esos sacrificios? Nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, diga pero Cristo. Vamos, diga pero Cristo. Que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre
un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Entonces usted y yo, mis amados, tenemos que valorar esta gracia que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos que valorar esta libertad que tenemos en Cristo Jesús. Entonces lo que queda claro, mis amados, son estos tres principios para terminar. Estos tres principios. Número uno. Ya terminé. Número uno. Somos salvos por gracia solamente. Somos salvos ¿por qué? Por gracia solamente, no por nuestros esfuerzos ni por nuestros méritos. Hay que entender eso. No es lo que yo haga, es lo que Él hizo. Dos, somos justificados por fe solamente. Tenemos que confiar plenamente en que Él fue el que nos justificó ante el Padre. Y tres, somos salvos solamente a través de Cristo. Él fue el único que murió por ti. Él es el único que te puede dar la salvación. Así es que si tenemos esta bendición tan grande, lo que sucede entonces a partir de 1517, después de ese histórico 31 de octubre donde Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta de la catedral de Wittenberg, en Alemania. Ahí comienza entonces un despertar, un movimiento. Ese movimiento se le llamaba ¿qué? La Reforma. ¿Por qué? Porque aquellos que llegaron quisieron reformar lo que estaba deforme, lo que estaba dañado. Y ahí es donde nace una vez más el resurgimiento de una verdadera iglesia, no amparada en los pensamientos y dichos de una persona, sino en la bendita, gloriosa palabra de Dios. Mire qué tremendo esto, mis amados. Hasta ese tiempo esto era imposible. Solamente lo tenían unos cuantos selectos. Hoy en día usted puede tener la palabra de Dios en su casa. ¿Y sabe dónde la tienen la mayoría de los cristianos? Es más, algunos ni se acuerdan dónde la tienen. Otros la tienen ahí cogiendo polvo con el Salmo 23, el Salmo 91, el Salmo 121. Hombres y mujeres pagaron con su vida lo que usted y yo hoy disfrutamos. Hombres y mujeres pagaron con su vida lo que usted y yo hoy menospreciamos. Que este mes de reforma nos acerque más a una intimidad con Cristo, no para salvación, sino para relación, para conocer, para entender, para crecer, para descubrir. Yo me pregunto cuántos de nosotros en la condición de hoy pudiéramos vivir en la condición de aquellos que pagaron con su vida en la hoguera. La tenemos muy fácil, la tenemos muy sencilla, y desafortunadamente la iglesia de Cristo a nivel mundial ha caído en un letargo, ha caído en un adormecimiento. Por eso la Biblia dice: Señor, en los postreros días aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer.
Mi pasión como pastor es despertar en cada uno de ustedes el entender ese milagro tan grande que otros forjaron para que usted y yo estuviéramos en la libertad que tenemos, y que seamos agradecidos, que volvamos a la palabra y le demos toda la gloria y toda la honra a nuestro Creador, que vivamos conforme a su palabra, que vivamos conforme a sus preceptos. Mire, a partir de la Reforma, hombres y mujeres pagaron no solamente con su vida, sino que ellos entendían que su vida de ahí en adelante era vivir para Cristo. Vivamos para Él, pongámoslo a Él siempre primero, que todo lo que hagamos, mis amados, le dé gloria a Él. ¿Cometeremos errores? ¿Seguiremos cometiendo errores? Pero es por gracia, es por fe, y es solo a través de Cristo. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Señor, estamos agradecidos por hombres del pasado, no solamente tus apóstoles, los primeros creyentes, los que se sacrificaron, no solamente los reformadores y los prerreformadores, pero aún los que sufren persecución hoy en día en países donde no hay la libertad que nosotros tenemos. A diario misioneros son matados, secuestrados. Padre, oramos para que tu protección divina esté sobre cada uno de ellos. Pero sobre todo, estamos agradecidos con tu sacrificio. Lo dejaste todo para alcanzarnos a nosotros. Por lo tanto, ayúdanos a vivir y a entender que en ti estamos completos, que en ti, Señor, ya no necesitamos nada, que nuestros pecados son perdonados, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida y que aguardamos y esperamos ese momento glorioso para reunirnos contigo por la eternidad. Pero mientras tanto, ayúdanos, Señor, a hacerte fiel a ti aquí en la tierra, a ti y a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados. Quiero despedirme de las personas que nos ven a través de las redes sociales. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Bendiciones, gracia y paz. ¿Cuántos le dan un aplauso fuerte a Cristo Jesús?